Ya, doctora, cordial saludo. Pertenezco al grupo 27, mi nombre es Everly Araujo Huete. Le voy a hablar del capítulo 3. El salario, la definición. El salario es la remuneración que puede darse en efectivo o en especie. En especie no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta un 30% del salario. El salario mínimo más subsidio de transporte por el 30%. Pagos que son salarios. Viáticos. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso respecto de los viáticos permanentes. Solo constituyen salario los pagos destinados a proporcionar el trabajador, manutención y alojamiento, pero no los que tengan por finalidad proporcionar al trabajador medios de transporte y gastos de representación. Auxilio de transporte. No constituyen salario, pero para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá inclinarse en la base de liquidación. Pagos que no son salarios, no constituyen salario. Las sumas que ocasionalmente y por manera deliberada reciben el trabajador en dinero o especie. Lo que recibe no para beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como medio de transporte y gasto de representación. Los beneficios y auxilios habituales o ocasionales cuando las partes hayan dispuesto en formas expresas que no tendrán carácter salarial, tales como las primas extralegales de vacaciones y Navidad. Las prestaciones sociales, auxilios por enfermedad, maternidad y cesantía. Los suministros en especie, cuando se pacte que no tendrán de carácter de salarios, tales como alimentación, vestuario y alojamiento. Los pagos que expresamente no son salarios, como vacaciones y su compensación en dinero, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes, en la parte destinada a transportes y gastos de representación, y la primera legal de servicios. Tampoco son salarios los elementos de trabajo, las propinas ni la indemnización por terminación del contrato. Conceptos salariales. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: mínimo, integral, en dinero y en especie, o según la forma de pago por unidad de tiempo, por hora, semana y quincena, pero respetando siempre el salario mínimo legal o fijado en los pactos convencionales, colectivas y fallos arbitrales. Tipos de remuneración. Existen dos tipos de remuneración en materia laboral: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador. La extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras, dominicales, recargos nocturnos. El salario mínimo. La Comisión Permanente de Concertación facultad para fijar el salario mínimo legal, general o por regiones o ramas de actividad económica. Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no estén de acuerdo deben obligatoriamente explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de las 48 horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar sus posiciones frente a ellas en el término de las siguientes 48 horas. Salario integral. El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la Ley 50 de 1990. Cuando el trabajador devenga un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos legales mensuales, es válida la estipulación por escrito: un salario integral que además del salario ordinario incluya el pago total de las prestaciones sociales, recargo por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, pagos en especie, subsidios e intereses, con excepción de las vacaciones cuyo derecho se conserva. Salario en especie. Artículo 129. El salario en especie, la alimentación, las habitaciones o la vivienda, el vestuario para el trabajador o su familia, las becas de estudio, mantenimiento de vehículos o el suministro de combustible para automóviles, pago de servicios públicos. La definición: constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestaciones directas del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario,
que el empleador suministra al trabajador o su familia. Por unidad de tiempo. Las partes pueden acordar el salario teniendo en cuenta solo el tiempo. El salario toma denominaciones particulares según se pacte por días o por periodos mayores. Se denomina jornal cuando se pacta por día. Por ejemplo, el empleador pagará al trabajador un salario de 30.000 diarios. Sueldo si se pacta por periodos mayores de un día. Por ejemplo, el empleador pagará al trabajador un sueldo de 1.000.000 quincenales. Como se observa, la expresión salario es genérica y las voces jornal y sueldo son específicas. Hay que tener en cuenta que el jornal es el salario estipulado por días. Pacto por unidad de tiempo o por unidad de obra. A destajo por unidad de obra. Se paga cierta cantidad por cada pieza que fabrique o procese el trabajador. No siempre es posible pactarlo, pues depende de la índole de la labor. Parece apropiado concluir que a propósito del salario o destajo no son aplicables las normas sobre el salario mínimo, si el trabajador no está obligado a cumplir la jornada ordinaria. Por el contrario, cuando sí lo está, deberá recibir el salario mínimo, aunque el valor de las unidades producidas no alcance los dichos límites. Pactos no salariales. Es bastante usual que el salario en especie sea usado como un mecanismo de remuneración dentro de los pactos de calificación no salarial, por ejemplo, para darle un beneficio de alimentación subsidiado al trabajador. En estos casos, como se reduce la base salarial del trabajador, lo que incide en sus aportes a la seguridad social, es fundamental ver cómo va a compensar ese faltante dentro de su remuneración normal. Todo empleador o entidad pagadora está obligada a deducir, retener y girar de la suma de dinero que haya de pagar a sus salariados, contratistas, afiliados o pensionados, los valores que estos adeuden y la entidad operadora para ser depositados a órdenes de esta, previo consentimiento expreso, escrito e irrevocable del asalariado, contratista, afiliado o pensionado en los términos técnicos establecidos en el acuerdo que deberá constituirse con la entidad operadora, en virtud de la voluntad y decisión que toma el beneficiario al momento de escoger libremente su operador de libranza, y el cual se establecerán las condiciones técnicas y operativas necesarias para la transferencia de los descuentos. El empleador o entidad pagadora no podrá negarse injustificadamente a la suscripción de dicho acuerdo. El salario a los menores de edad. El salario del menor trabajador deberá ser proporcionado a las horas trabajadas. Tipo de pago reciben los aprendices. Durante la vigencia de la relación de aprendizaje, el aprendiz recibe de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que equivale como mínimo en la fase selectiva al 50% de un salario mínimo legal vigente. La tasa de desempleo de referencia. Para determinar la tasa de desempleo nacional, el cumplimiento del inciso quinto del artículo 30 de la Ley 789 del 2002, se tomará la tasa nacional promedio del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, a más tardar en la segunda quincena del mes de cada año. Sanciones por incumplimiento respecto al pago del salario mínimo. El incumplimiento de las disposiciones sobre el salario mínimo legal da lugar a una multa de 1 a 100 veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista, que será impuesta por funcionarios del Ministerio de Protección Social sin perjuicio de la reclamación judicial del trabajador por los salarios dejados de percibir. La nómina es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presenten servicios en las empresas, ya sea devengados o descuentos en una relación laboral, deben percibir haberes. En la nómina va escrito los nombres de los trabajadores en una oficina, el sueldo de cada persona, las prestaciones de la empresa que les hace. Gracias.